Hola. Pues estoy de vuelta acá en el canal de Tirando Letras. La verdad, traigo una entrevista súper chida que le hicimos a Diego Hernández. Diego Hernández es un director de cine tijuanense, estudiante de comunicación. La verdad, me encanta su trabajo, tiene muy buen trabajo. Por ahí tiene un corto que se llama Documental para mis compas, que es un corto buenísimo y que ahorita está yendo a muchos festivales. Está muy chido. Bueno, el chiste es que esta entrevista duraba 1 hora 45 y la verdad no sabía cómo editarla para resumírselas porque todas las preguntas y respuestas están bien interesantes. Entonces lo que hice fue dejarles algunas preguntas con sus respectivas respuestas en el video para YouTube, y la entrevista completa la van a poder encontrar en Spotify. La verdad les recomiendo muchísimo que vayan a escucharla. Va a estar el link acá abajo en la descripción para que se vayan directamente a escucharla. Y pues nada, te dejo con la entrevista a Diego Hernández. Me parece como interesante la visión que tienes del cine, porque es justo también algo que estaba pensando, como muchos nos ponemos a hablar de cine y querer definir como esto, como qué es el cine y todo, pero desde una perspectiva que me parece que pues siempre una perspectiva sola va a ser como muy poco para abarcar algo que es tan grande, ¿no? Entonces, siento que si Ujú. quisieras como en realidad entender qué es el cine en total, tendrías que estar como en tramoya, tendrías que estar como en cada puesto chico y grande que existe dentro de toda la jerarquía, y aparte también como enfrente de la cámara, ¿no? Que es algo como de lo que me dices, como pues no puedo decirle a un mecánico cómo actuar de mecánico porque pues él es un mecánico y yo nunca lo he sido. Que pues también Sí, me parece como que también viene de la idea esta que surge de la actuación, también como de si vas a actuar como un taxista, pues te pones a trabajar de taxista, ¿no? Para entender un poquito más al personaje. ujú, Y digo, es algo que sí, está interesante como aplicar, como el hecho de experimentarlo para conocerlo. Porque pues el crear siempre se tiene que derivar de una realidad. Y siento que la manera en la que abordas tu cine está muy chido, porque no solamente estás como recreando una historia, sino también estás capturando parte de la realidad y partes de ahí, de la realidad, para hacer una historia, ¿no? sí. Creo que todas estas dudas sobre la ética, sobre qué es el cine, son muy útiles en medida de que, como director, digo, están chidas para tripear también, ¿no? Ujú. Pero terminan siendo muy útiles a la hora de que terminan nutriendo tu trabajo, ¿no? Como afectando directamente las decisiones que tomas y de alguna manera marcando el curso de tu obra, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, este, pensando en lo que es el cine, ¿no? Puede llegarse a la conclusión de que hay cosas que pueden evitarse y sigue siendo cine, ¿no? Como puedes no tener música en tu película y sigue siendo cine, puedes no tener actores y sigue siendo cine, y de alguna manera llegar como a un estado muy primitivo o muy propio del cine, en el cual se desprende de sus ligaduras con las demás artes, ¿no? Como con el teatro, en la cuestión de la actuación, con, con, con con la música, con muchas cosas, ¿no? Ujú. Con la literatura, en la cuestión de escribir una narración, Ujú. este, y en ese sentido te ayuda a pensar en tus escenas o en tus imágenes en términos cinematográficos, ¿no? Como qué cosas, qué elementos, qué recursos pueden ocurrir solamente en el cine. Y creo que una película es chingona cuando en ella se utilizan estos recursos que son propios del cine o que exploran el cine como tal, ¿no? Como las cosas que solo pueden ocurrir en el cine y no en la fotografía, no en la pintura y no en las demás artes. Y en ese sentido, pues yo encuentro en los movimientos de cámara como se me hacen maravillosos, ¿no? Como Ajá. esta idea de poder mover tu imagen así como con paneos y tilts, de poder, es como voltear a ver otra cosa, me parece maravilloso.
Y y, y, y por eso mismo digo, como las dudas que tengas van terminando marcando tu interés dentro de lo que haces, ¿no? Y como hablando en concreto de esa toma de la que hablamos, Ujú. del teaser de Kickstarter, este, también encuentro como muy bellos las situaciones muy largas y sin cortes, como las tomas pues muy largas en cuanto a estándares, ¿no? Porque también hablar de largo y corto es algo muy subjetivo, Ajá. pero como tomas de más de un minuto, más de 2 minutos, en las que solo ves lo que ocurre y, y en las cuales de repente hay un movimiento de cámara y estás como a la expectativa de qué está pasando, ¿no? Porque no es una narración tan clara, Ajá. este, no están tan claras las cosas y tú como espectador vas, digamos, armando la película mediante las piezas que te va mostrando, ¿no? Mediante lo poco que te va mostrando, terminas haciendo, que también es algo que me importa mucho, ¿no? Este, porque se piensa mucho también en pensar en el espectador a la hora de tomar decisiones, ¿no? Como de piensa en que se entienda para el espectador o piensa en el espectador si se va a aburrir en este punto. Pero creo que es más importante pensarlo en ti mismo, ¿no? Ujú. Porque pues el espectador, ¿qué es, no? ¿Quién es? Es complicado hablar de quién es el espectador. O sea, hay Ajá. mucha gente con muchos gustos, con muchos intereses, ¿no? Y es complicado. Obviamente, si hablando en términos reales, pues hay como un grueso en la población que disfruta cierto tipo de cine, ¿no? Como, Ajá. como más dinámico, etcétera. Pero también no representa una mayoría, obviamente. Ujú. Y pues depende claramente del cine que quieres hacer, pero por ejemplo, este, ah, sí es como pensar más no en el espectador en un sentido de, de que no se aburra o satisfaciéndolo, Ajá. más, porque creo que hay muchas películas que son muy complacientes, ¿no? Simón. Que, le, que son como, ven lo que esperan, se ríen cuando se tienen que reír, como con una estructura muy clara, ¿no? Te Ajá. ríes aquí, como si fueran robots, ¿no? Simón. En este segundo te vas a reír, en este otro segundo te vas a sorprender, en este otro segundo vas a agarrarte de la silla. Y es como, wow, pues, estoy con gente, no, no en un circo, pues como diciéndole, este, me interesa más como que haya múltiples reacciones, ¿no? Que cada Ajá. quien vea la película, una película incluso distinta, ¿no? Dependiendo de lo que ha vivido. Ajá. Sí, me, Pero me sí, parece que también eso podría ser bien interesante, o sea, como ver realmente su perspectiva de cómo están ellos, ¿no? Con su situación, que de hecho es algo sí. bien interesante, o sea, hace como un mes o dos estaba en mi oficina y me salí a fumar un cigarro y estaban unos dudes ahí lavando los carros. Y me empezó a cotorrear uno y empezamos a hablar y le pregunté que dónde venía. Me dijo que venía de Chiapas. Y ya tenía, o sea, lo habían deportado de San Diego. Y tenía un año, como un año y medio viviendo ahí en Tijuana, pues limpiando carros y así. Y el vato me dijo, la neta, a mí me gusta vivir así. O sea, me gusta vivir en la calle. Me gusta, pues estar limpiando los carros y todo. O sea, pues Ujú. uno desde su perspectiva cree que pues todos tienen que aspirar a un trabajo en una maquila o algo más formal, ¿no? Con Ah, nómina y ok. así. Pero pues ellos desde Sí. su perspectiva lo ven como es que me gusta y supongo que es como por la libertad que tiene, ¿no? Dice que le gusta fumar mota y pues se pone a fumar mota cuando quiere fumar mota. Y me estaba contando así un chingo de cosas. Se me hizo bien interesante porque pues es como si fuera otra cultura bien distinta a la que yo tengo, Sí. pues. Y no Eso es, está y no es chingón. que esté mal o esté bien, o sea, simplemente es diferente. Ajá. Creo que en ese sentido el cine también es muy importante en la medida en la que, como ya es algo tan presente, como Aguanta. el cine, las series, etcétera, la mayoría de las personas ya tienen como un modelo de vida como específico Ujú. que se ve como ideal, como el único, más bien, como único modelo de vida, única forma de vivir, que es la mayoría que se presenta en el cine estadounidense.
o en el cine de las grandes industrias, ¿no? Como muy apegado a estas a estas normas sociales que, que comentas, ¿no? Muy ligadas a una concepción capitalista de progreso Ujú. económico y de mercantilizarlo como una lógica muy competitiva, ¿no? Simón. Pero hacer cine sobre estos temas también promueve que se presenten otras formas de vivir también. Y en la Ujú. medida en la que más formas de vivir se presenten en el cine, de alguna forma también puede impulsar a la gente a que piense en vivir de otras formas, ¿no? A vivir bajo otra lógica, Sí, que no, digamos, no sea regida solamente por el consumo o solamente por la competencia, ujú. sino Sí, otras formas, ¿no? No, ajá. no, no buenas o malas, sino a vivir diferente, a vivir. Sí, porque pues también hablamos de la importancia del cine como método de promoción cultural, ¿no? O sea, como desde los 20 se empezó a hacer cine como con una idea de no sé si los 20 o los 40, si tengo mala idea, pero cuando las guerras mundiales pues se usaba mucho el cine para que la gente simpatizara con la lucha del país, ¿no? O sea, como los Ujú. nazis hacían su cine glorificando a sus Digo, soldados sí, y, muy de propaganda, ¿no? ajá, y que es algo que seguimos viendo, o sea, como en el cine gringo, sobre todo como en las películas que hablan sobre guerras, siempre se pone como el gringo como el Sí, héroe claro. y el Ujú. extranjero, que puede ser japonés, alemán, ruso, como el malo, ¿no? Y de alguna manera México se ve bien influenciado por ese cine porque pues lo consumimos un montón y creemos eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo, mi papá me ha dicho muchas veces como que cuando ve a los rusos dicen, ah, manches, tienen cara de malo y es como, pues no, o sea, realmente Sí, pero es la pues es la concepción, forma en la que los gringos lo ajá, ven, ¿no? es la concepción que nos han dado los gringos de cómo son los rusos, pero pues realmente si te adentras a la cultura rusa, pues vas a ver que tienen muchas cosas chidas, ¿no? Y obviamente cosas malas como los gringos. Pero Sí, eso es como lo interesante, cómo propagan la cultura hegemónica que en México también sucede igual, ¿no? Como este romanticismo de la pobreza, como este romanticismo a ganarte la lotería para salir de la pobreza, ujú, ¿no? Este, sí. y, y pues sí, está como, es importante como verlo también, la importancia de los medios audiovisuales en la influencia que pueden tener en la cultura. Sí, la neta, concretamente el cine ahorita porque estamos hablando de eso, ¿no? Pero también la tele y como dices, todos los medios audiovisuales son un dispositivo ideológico bien potente, la neta, como neta, mucha gente piensa de la forma en la que piensa porque así lo ve. Ajá, Y si nos vamos como a formas, como a pensando por ejemplo, este, el cine puede ser, un primer acercamiento con la vida, ¿no? Al menos hablando de una clase en concreto, ¿no? Como nuestra clase media en la que tuvimos acceso al cine desde morros ujú, y a la tele. Por ejemplo, supimos cómo dar nuestro primer beso porque vimos un montón de besos en la tele, ¿no? Simón, Y una forma de dar besos. Incluso hablando también como de formas de relacionarte con tu pareja, ¿no? Vemos un chorro de formas en las que se relacionan, que en realidad es la misma, ¿no? Como las novelas. Simón, Un tipo de relación y una dinámica entre pareja muy específica que se reproduce tanto que llegas a creer que es la única, ujú, pero creo que en ese punto ahí recae nuestra responsabilidad como directores, ¿no? Como presentar también otras formas que existen de vivir y de relacionarnos entre las personas, ¿no? Como si bien el cine nos puede recordar que el mundo está horrible, ¿no? Nos puede, ajá, mediante el documental, ¿no? Recordarnos que todo está mal, que es horrible, que hay que ajá, cambiar muchas cosas. También puede ser algo muy positivo que nos recuerde también que las cosas pueden ser mejor, ¿no? ujú, Que a pesar de que todo está horrible, puede mejorar. Porque ahí está en esa película y puede ser posible, ¿no? Porque es una realidad que ya existió en esa película, ajá. que se podemos replicar. Sí, ¿cómo?
¿Cómo crees que va a afectar esta El coronavirus. cuarentena? Ajá, o sea, ¿cómo crees que se vaya a ver afectado el cine? O sea, ya es como una pregunta bien, bien loca, ¿no? O sea, pero sí me Sí, interesaría saber tu punto de vista como en esto, o sea, cómo nos verga. adaptamos a esto, cómo nos adaptamos al no poder ir a ver películas a un cine con pantalla grande, cómo, Ujú. porque, Creo ajá, que... sí, ¿Cómo? o sea, es que aparte nuestro presupuesto es bien limitado, ¿no? No tenemos como el presupuesto de Cuarón para lanzar Roma en Netflix y que sea un éxito. Entonces, Ujú. el cine independiente sí depende un chingo de los festivales, de los cines. Sí, es, creo, está complicado. Creo que no había pensado en eso. Hablando como de nuestro cine, ¿no? El cine que hacemos, Ujú. porque evidentemente en el cine, en el gran cine de industria, pues ya creo que sí va a haber una mayor inclinación hacia a la distribución por streaming, Ajá. ¿no? Creo que ya no, pues es algo que ya había pasado Ujú. y de hecho estos días muchas distribuidoras han sacado sus propias plataformas, ¿no? Simón. Cine Caníbal sacó la suya, Interior 13 y muchas distribuidoras. Creo que la neta ahí está el futuro, ¿no? Porque Sí. también es de la distribución del cine de autor, como de ese cine que está ahí como fluctuando entre lo comercial y lo autoral, ¿no? Simón. Como Noche de Julio, por ejemplo, y ese tipo de cine. Creo que sí va a encontrar más suya por el streaming, porque la neta en las salas casi nadie va a ver esas películas, ¿no? Hay casos muy pequeños como Parasite, ¿no? Que Ajá. son fenómenos muy raros que todo el mundo va a verlo. Pero hablando de... Córtese gallo. Hablando de nuestro cine, Simón. no, déjalo, pero hazle como un slow motion, algo así. Bien youtuber el Simón. pedo. Hablando hablando de nuestro cine, creo que sí, sí, esto podría ser como una gran invitación a pensar, ¿no? En el cine, porque pensando como en sucesos o en la historia, ¿no? En momentos históricos del cine, y si nos situamos en Rusia, por ejemplo, en los primeros años del cine, este, ah, las escuelas rusas que teorizaron sobre el montaje fueron muy importantes y esta teorización o este pensamiento sobre el cine de Einstein, de Kuleshov, de Bertov, etcétera, Ujú. surgió por precisamente el no estar grabando, ¿no? Como estás detenido por situaciones sociales externas a ti y solamente te queda pensar sobre lo que es el cine, ¿no? Y cosas. Creo que principalmente es una enorme invitación, una enorme oportunidad de pensar lo que hacemos Ujú. y, y qué tan importante es ahorita. Creo que podría ser una duda importante, ¿no? Como, pues, ¿de qué manera puedo aportar yo a esto, ¿no? Como Simón. a esto que está pasando y me excede en mis capacidades como artista, supongo, poder resolverlo. Que en realidad no tenemos que resolver nada, ¿verdad? No tienen que resolver nada los artistas, yo creo, ¿no? Pero además de esa reflexión, creo que también puede ser una invitación a que si realmente tienes ganas de hacer cine y si es algo que así que no puedes contener, sí, esa necesidad inmensa, lo único que te va a quedar hacer es volver a esto que estábamos mencionando de grabar las cosas más íntimas Simón. y al menos los espacios más cercanos, digamos. Se puede hacer una película en tu casa sin pedo, ¿no? Sí. De que, o sea, se puede hacer incluso solamente en tu cuarto. Pues esa fue la entrevista con Diego Hernández. Espero que te haya gustado muchísimo. Y ya sabes, si quieres verla completa, más bien escucharla completa, pues te dejo el link acá abajito en la descripción del Spotify. Y pues por ahí ya van a poder encontrar también las entrevistas pasadas. Son el mismo contenido, solamente que puro audio. También está un llameando historias. Uy, se me traba la lengua. Que hice con Andrea Latam y Edwin Ábalos hace algunos días. Pueden disfrutarlo desde la comodidad de sus audífonos
en su silloncito. Espero que estés muy bien. Espero verte pronto. Te mando un abrazo. Nos vemos. Chao.